Bien, buenos días, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase del área de matemáticas que se ha preparado para el día de hoy, la misma que está relacionada para que los estudiantes puedan resolver las tareas, puedan interactuar con el docente de manera oportuna y en este momento, ¿ya? Entonces, los temas que vamos a tratar hoy tienen que ver con la aplicación de progresiones aritméticas y también las progresiones geométricas. Además de esto, la resolución de problemas relacionados o que tienen que ver con perímetro y área. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Comprender la resolución de ejercicios relacionados con la aplicación de progresiones aritméticas y geométricas mediante la explicación y ejemplificación de estos para que los estudiantes no tengan ningún inconveniente al momento de realizar sus tareitas. El índice de contenido que vamos a abordar el día de hoy es el objetivo, que ya lo mencionamos hace un momentito, definición de progresiones aritméticas y geométricas. También vamos a ver las progresiones aritméticas, como les dije, las progresiones geométricas, ejercicio de aplicación de estas. Vamos a ver lo que es el perímetro, el área y un ejercicio que está relacionado al perímetro y al área. Entonces vamos a empezar con la parte teórica. Progresiones aritméticas y geométricas. ¿Qué nos dice que son estas? Toda secuencia ordenada de números reales recibe el nombre de sucesión. Dentro del grupo de sucesiones existen dos particularmente interesantes por el principio de regularidad que permite sistematizar, la definición de sus propiedades. Estas son las progresiones aritméticas y las progresiones geométricas. Ya, ¿cuándo es una progresión? Es aritmética. Nos dice que una progresión es aritmética. Es una clase de sucesión de números reales en la que cada término se obtiene sumando al anterior una cantidad fija predeterminada. A esta cantidad se le denomina diferencia y se le denota o se le representa con la letra D. Ya, vamos a ver lo que son las progresiones geométricas y nos dice que otra forma común de sucesión es la que está constituida por la llamada progresiones geométricas. Estas progresiones se definen como aquellas en las que cada término se obtiene multiplicando el anterior por un valor fijo predefinido que se conoce como razón. La razón de una sucesión geométrica se denota por R y debe ser constante en toda la sucesión. Nosotros al momento de identificar una progresión geométrica o aritmética, simplemente se diferencian en que las progresiones geométricas, para hallar el siguiente número de la sucesión, se obtiene a través de una multiplicación, mientras que en las progresiones aritméticas se obtiene mediante una suma o una resta. Este es el término general que nosotros utilizamos para resolver los ejercicios propuestos acerca de las progresiones geométricas. El término general de una sucesión geométrica se calcula a partir del primer término. El primer término en una progresión es llamado o denominado A sub 1 y de la razón. La razón, como ya vimos anteriormente, debe ser constante. Ese número constante por el cual se multiplica o se divide, se suma o se resta, es lo que nosotros llamamos razón dentro de un ejercicio de progresiones, ya sean aritméticas o geométricas. Aquí tenemos un ejercicio propuesto que está relacionado a la tareita. Los que ya están realizando la tarea se pueden dar cuenta y pueden dar fe de ello. Entonces, ¿qué nos pide? Determine el término general. Habla más duro, pechucha, que no te escucho. Estoy hablando. Por favor, tengan la bondad de silenciar sus micrófonos, estimados estudiantes. Solo en el caso, ¿les ha quedado alguna duda hasta el momento? En el caso de que tengan alguna duda, por favor, háganmelo saber para darles la palabra. Pero creo que por respeto a sus demás compañeros, mantengan en silencio lo que son sus micrófonos para que se pueda escuchar. Bien, aquí en este ejercicio a nosotros nos pide que determine el término general de las siguientes progresiones geométricas. Aquí lo que tenemos que hacer es simplemente dejarlo expresado a este ejercicio de progresiones
en término general, porque no nos pide que hallemos, por ejemplo, el término A sub 9 o el término 10 de esa progresión, solo nos pide que dejemos determinado en término general. Entonces aquí nos da esta progresión en la cual nos propone el primer término 5, menos 15, 45, menos 135. Entonces nosotros... Sí, pues está activado el audio. Pues. ¿Qué? Usted habla, lo dijo de punto, que hablar, Estimado Cristian Noah, por favor, ayúdeme con su micrófono. Ya, vamos a continuar, estimados estudiantes. Aquí nosotros lo primero que tenemos que hacer es identificar la razón. Como ya dijimos anteriormente, la razón es el número constante por el cual se multiplica para nosotros obtener el siguiente término. Aquí podemos identificar que la razón es menos 3. ¿Por qué? Porque si nosotros multiplicamos este 5 que tenemos como A sub 1 por menos 3, vamos a hacer primerito ley de signos, ¿no es cierto? Más, por menos, nos da menos, que tenemos este menos de aquí. Y 5 por 3, 15. El siguiente término es 15. Vamos con el siguiente término. Vamos con el siguiente término. Entonces, aquí si le multiplicamos por menos 3, vamos a hacer la ley de signos respectivamente. Tenemos menos 15 por menos 3. Menos por menos nos da el signo de la siguiente sucesión, que es más. Y si multiplicamos su parte numérica, 5 por 3, 15 por 3, perdón, me da 45, que es el tercer término de esta sucesión, de esta progresión geométrica. Ya, llegamos aquí y multiplicamos de igual manera por menos 3. Vamos haciendo la ley de los signos, más por menos nos da menos. Y 45 por 3 nos da 135. Ya, entonces aquí nosotros hemos identificado que la razón de esta progresión es menos 3. Ya, nosotros hemos identificado que la razón de esta progresión es menos 3, entonces tenemos que expresarlo en término general. Y esta es la fórmula para expresarlo en término general. A sub n es igual a sub 1 por la razón elevado a su potencia, que es n menos 1. Entonces le vamos a dejar expresado como a sub n es igual. Aquí vamos a proceder a reemplazar. A sub 1 es el primer término de la progresión que nos propone. Entonces ya no va a ser a sub 1, sino 5. Multiplicado por la razón, que nosotros identificamos que la razón es menos 3, elevado a su potencia n menos 1. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, estimados estudiantes? Voy a pasar a resolver un ejercicio, pero en el que ya me pide que haya el término, un término X determinado. ¿Tienen alguna inquietud, estimados estudiantes, al momento? ¿Continúo? Sí, Lice, continúa. Sí, continúa, licenciada. Muchas gracias, estimados. Ya. Entonces acá nosotros tenemos otro ejercicio de progresiones. ¿Qué nos dice? Determina el término general de las siguientes progresiones. Pero a más de expresarlo en término general, ya nos pide que hallemos el término A sub 8 de esta progresión que tenemos aquí. Entonces nosotros primerito vamos a identificar la razón. Y la razón, como les había dicho, es el número por el cual uno se multiplica y se obtiene el segundo término de la sucesión. Y aquí está multiplicado 3,
por 3 me da 9, ¿no es cierto? Este 9 le multiplico por 3 y me da el siguiente término, que es 27. Este 27 le multiplico por 3 y me da 81. Ya. Primerito me dice que vamos a... Perdón, estimados estudiantes, es que se está escuchando bastante ruido y es el compañero Noah. Bueno, al parecer ya no está. Bien, nosotros estamos aquí, hemos identificado la razón en este ejercicio. Vamos a expresarlo en término general y el término general para esta expresión es de esta fórmula. A sub n es igual a A sub 1 por la razón elevado a su potencia o exponente n menos 1. Tenemos A sub n es igual, el primer término es A sub 1, ¿no es cierto? Vamos a reemplazarlo. ¿Cuál es A sub 1 aquí? Entonces es el 3. A 3 por la razón. Hemos identificado la razón que es 3 positivo. N menos 1. Hasta ahí ya queda expresado en término general, pero a más de eso nos pide que hallemos el término A sub 8. Entonces aquí ya no va A sub n, porque la n se reemplaza por este número que me están pidiendo que yo encuentre. Entonces ya va A sub 8 es igual a 3, a esta fórmula que ya hemos identificado aquí, por la razón, que es 3, elevado a la n. Como n ya sabemos que es 8 porque me piden buscar el término 8, entonces es 8 menos 1. Ese menos 1 es por defecto de la fórmula. ¿Se dan cuenta de aquí? Entonces ya se pone 8 menos 1. A sub 8 es igual a 3 por 3 elevado a la séptima. Este 3 tiene una base de 3 y potencia o exponente 7. Entonces nosotros vamos a resolver este ejercicio de exponentes, de potencias, y nos va a dar 2187. Esto lo multiplicamos por 3, como está en la fórmula, y nos da un resultado de 6561. Entonces, así es como nosotros vamos a encontrar X término en una progresión geométrica. ¿Está todo claro, estimados, hasta aquí? ¿O necesitan refuerzo en algún punto? Estimada él, ¿sí le quedó claro? Coménteme. Sí, sí, Lice. No, que estaba por averiguar sobre los deberes, que hay que hacer todo así porque no pide nada al término 8, nada, solo es término general. Claro, como le piden al término general, le dejan expresado así, pero por si acaso en alguna prueba o alguna pregunta les salga que les pida que haya determinado término, entonces ustedes ya saben cómo aplicar el resto de la fórmula, cómo desarrollar el ejercicio hasta el último. Ya, muy amable. Entonces Gracias. vamos a continuar. Vamos a hablar también acerca de lo que es el perímetro y área. Debemos conocer lo que es el rectángulo. El rectángulo es una figura geométrica que tiene dos dimensiones, es decir, dos medidas. La base, aquí tenemos identificada nosotros la base, que es el lado en el que se apoya, es la medida de largo de la figura. Y la altura A, que es la distancia que hay de la base a su lado opuesto. Es decir, este es el ancho de la figura. En teoría vamos a ver lo que es perímetro y área para después hacer un ejercicio con los mismos, ¿ya? Con el cálculo de estos. Nos dice que el perímetro es la suma de todos los lados de una figura. Es decir, cada lado de una figura tiene un número y ese número representa cuánto mide el lado.
En el triángulo también se puede calcular el perímetro, se usa la misma fórmula, es decir que también se suman todos sus lados para obtener el resultado. El área. El área es un método para calcular las figuras, es un concepto métrico que permite asignar una medida a la extensión de una superficie, expresada en matemáticas, unidades de medida denominadas unidades de superficie. El área es un concepto métrico que requiere que el espacio donde se define o especifique una medida esté determinado. Ya. Disculpe que le interrumpa, podría hablar más lento porque no se le escucha nada. Estimado Cristian, tenga la bondad de silenciar su micrófono. Y ahorita procedo a hablar. ¿Ya me escucha? Ahorita procedo a hablar en un tono más alto. Sí, ahora sí le escucho. Por favor, desactive su micrófono, mi estimado, para poder continuar con la clase. Bien, vamos a continuar con la resolución de problemas relacionados con perímetro y área. ¿Qué nos dice en el ejercicio? La base de un rectángulo es el doble de su altura. ¿Cuánto mide la base en centímetro? Si el perímetro es 120 centímetros, nosotros para hacer paso a pasito este ejercicio, tenemos que primero identificar la base de un rectángulo, ¿no es cierto? Tiene sus lados. La altura, que está denotado, representada con la letra A, es lo mismo que la otra altura, también está representada con la letra A. De igual manera, su base superior y su base inferior. Ya una vez que hemos identificado esto, vamos a proceder a analizar el ejercicio. Vamos a ir haciendo pasito a pasito el análisis. ¿Y qué nos dice? La base de un rectángulo es el doble de su altura. Entonces vamos a trabajar en este ladito. La base, que se lo denota con B, ¿a qué va a ser igual? Al doble de su altura, al doble de A, porque la altura se denota con A. Ya, entonces aquí tenemos A y A, pero la base ya va a ser 2A, porque es lo que nosotros al analizar el ejercicio hemos identificado. Ya tenemos aquí la base que es igual a 2A. Entonces, la base superior va a ser 2A, tanto como la base inferior también, porque sus lados son iguales. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es una suma de sus términos algebraicos. Y tenemos 2A del un lado, sumamos más 2A del otro lado de la base, más A del un lado de la altura y más A del otro lado de la altura. ¿Esto a qué va a ser igual? Aquí nos dice, el perímetro es 120 centímetros. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a seguir resolviendo el ejercicio y vamos a hacer una suma de sus términos algebraicos. Entonces, 2A más 2A es 4A. 4 más 1A son 5, más 1A son 6A. Por eso tenemos aquí 6A es igual y mantenemos estos 120 centímetros al otro lado del miembro. Vamos a despejar A, que es la altura. Y para hacer esto, pasamos el 6 a dividir al siguiente miembro. Entonces, por eso nos queda 120 centímetros dividido para este 6, que como estaba acá multiplicando a la altura, pasa a dividir al siguiente miembro. Si nosotros hacemos una reducción de términos en fracción, si procedemos a simplificar esto, nos va a quedar la sexta es 1, ¿no es cierto? Y la sexta de 120, si dividimos 120 para 6, nos va a dar a 20. Entonces, el valor de A, de la altura, ha sido igual a 20 centímetros. ¿Pero qué nos pide a nosotros?
nos pide cuánto mide la base, ¿no es cierto? Pero como ya tenemos el valor de A, que es esta incógnita, podemos únicamente acá pasar a hacer el reemplazo. Entonces, B es igual a 2A. Como ya tenemos el valor de A, solo reemplazamos 2 por 20 centímetros. Tenemos una base con medida de 40 centímetros. Y este es el resultado de este ejercicio, estimados estudiantes. Díganme si les quedó claro esta resolución que he planteado en este momento, por favor. Ahora sí, tengan la bondad de encender sus micrófonos si alguien desea interactuar o necesita algún tipo de refuerzo. Brian Yancha Luisa, por favor, ¿sí le quedó claro el ejercicio que he explicado el día de hoy? El que acabo de explicar ahorita del rectángulo, sí. Solo el del otro ejercicio me quedé en dudas. No lo entendí bien. ¿Cuál? ¿El de las progresiones? Sí, el de las progresiones, el que tocaba multiplicar el resultado que sacaba por 3. Eso no lo entendí muy bien. Lo de aquí. No, de esto de aquí sí. Del rectángulo sí, sino del No, ejercicio anterior. estoy en la diapositiva ya de las progresiones geométricas. ¿Sí puede visualizar ahorita? A su Sí. VN. ¿Este ejercicio es o el anterior? Porque expliqué dos. Expliqué No, el que estaba anterior. Ese es. este. Sí, Ya. ese de ahí. ¿Qué es lo que no entiende de aquí? O sea, del resultado que usted hizo ahí 3 por 3 le salió el 9, diga. Sí. Y del 9, Por 3 me sale y así va. 27. Y de este Ya, 27, de nuevo por 3, me sale 81. Nosotros aquí identificamos una sucesión de términos, los cuales se obtienen mediante la multiplicación por 3. Si nosotros multiplicamos el primer término por 3, me da el segundo término, ¿no es cierto? Si multiplicamos el ya. segundo término por 3, me da el tercer término. Si multiplicamos el tercer término por 3, es decir, aquí nosotros ya hallamos la razón. La razón es el valor constante por el cual se multiplica el primer término para obtener el segundo. Ya, ahí, hasta ahí, ya bueno, ya la entendí ahí. Y eso entonces es el término general. Esta es la Entonces, fórmula. Esta sí, es la ahí fórmula, sí. todo lo de abajo, entonces solo reemplazar. Sí, todo lo de abajo ya es reemplazar, porque usted Ah, ya ya, tiene la razón, ya tiene cuánto es el A sub 8, ya tiene el valor aquí, le pide, por ejemplo, hallar el término A sub 8, entonces ya no va a ser A sub n, sino A sub 8. Y acá en sí, esta fórmula, igual, ya tiene, como tiene el A sub 8 que es n, entonces 8 menos 1. ya, licenciado. Listo, estimados estudiantes, recuerden que esta clase ustedes pueden verla en el momento que estimen conveniente. Si les quedó alguna duda acerca de los ejercicios anteriores que resolví, pues en este momento yo procedo a subir la clase a la plataforma en donde van a poder acceder a la misma en cualquier momento, como ya les dije. Esto ha sido todo por ahora, el material que se ha preparado. Que tengan una excelente semana, ¿ya? Gracias. Hasta luego. Hasta luego.